Pero en el plano colectivo, la justicia laboral no tiene competencia. Entonces, cuando se genera una discusión sobre cuál es el alcance del derecho de huelga, los perjudicados no pueden acudir a un juez laboral para que diga, no, el derecho de huelga es esto o es aquello. Entonces, la contienda colectiva se termina resolviendo según un criterio de fuerza. Y esto ha generado muchísimo daño y muchísima inseguridad jurídica, sobre todo en los últimos años. Ahí está donde la importancia de la previsión contenida en la Ley Urgente de Consideración del año pasado, la Ley 19.889, que en el artículo 392, bajo el nombre Libertad de Trabajo y Derecho de Dirección de la Empresa, si no se refiere expresamente al derecho de huelga, viene a pronunciarse sobre cuáles son los requisitos que deben cumplirse al ejercer el derecho de huelga. ¿Sí? Esta disposición no toma partido sobre una de las dos posiciones que veíamos al principio, sino que de algún modo va por el camino del medio y lo que dice es que cualquier medida de huelga tiene que cumplir con 3 requisitos. En realidad lo que establece es que el Estado debe garantizar que la huelga cumpla con 3 requisitos. El primer requisito, la huelga tiene que ser pacífica. ¿Sí? Y esto supone que sea sin violencia a las cosas, o sea, no puede ser huelga algo que implique romper un candado para entrar a un establecimiento, por ejemplo. Pero también sin violencia a las personas, y sin violencia física y sin violencia moral. No puede ser huelga algo que implique intimidar o violentar moralmente a trabajadores que no adhieren a la huelga, por ejemplo. En segundo lugar, dice este artículo 392 que el Estado debe garantizar el derecho de los no huelguistas a acceder a trabajar en los respectivos establecimientos. ¿Sí? O sea que no puede ser huelga toda medida que impida que los trabajadores que no adhieren a la medida puedan trabajar e ingresar libremente al lugar de trabajo. Y el tercer requisito que exige esta disposición es que el Estado debe garantizar que el derecho de la dirección de las empresas a ingresar también libremente al establecimiento. De forma que no puede ser huelga algo que impida que el empresario ingrese. Estos 3 requisitos son una copia textual de lo que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, le dijo al Uruguay en respuesta a la queja que en el año 2010 presentaron las cámaras empresariales cuestionando la ley de negociación colectiva, pero también la regulación sobre las ocupaciones. Dijo la OIT al Uruguay, hay que modificar la regulación de forma a asegurar que cualquier medida de huelga sea pacífica, asegure el derecho de los no huelguistas a acceder a trabajar y asegure el derecho de la dirección de la empresa a ingresar al establecimiento. Bien, o sea que, en conclusión, esta modificación nos permite por primera vez tener una norma, una ley que viene a encorsetar, a darle contenido al alcance del derecho de huelga y por diferencia quedan sin lugar medidas como las ocupaciones de lugares de trabajo, por lo menos de la forma en que se venían realizando en los últimos 15 años, las medidas de piquetes duros que impiden el tránsito del empleador o de trabajadores, entre otras medidas. ¿Sí? Así que este es un primer cambio fenomenal, porque es la primera vez, insistimos, que en nuestro país una ley se pronuncia sobre cuál es el alcance del derecho de huelga. El segundo cambio tiene que ver con las ocupaciones de lugares de trabajo. Viendo la disposición de la LUC, en rigor no prohíbe las ocupaciones, no dice está prohibida las ocupaciones. Entonces, algunas voces lo que están planteando es que quedan permitidas cierto tipo de ocupaciones. Personalmente me cuesta pensar en algún tipo de ocupación que no implique incumplir con algunos de esos requisitos. Pero bueno, lo cierto es que luego de la LUC se mantuvieron vigentes una serie de decretos que regulaban las ocupaciones. Había como una inconsistencia, ¿no? Esos decretos eran el decreto 165 del 2006, que preveía una regulación de las ocupaciones de lugares de trabajo en la actividad privada, estableciendo que esta medida era una modalidad, una extensión del ejercicio del derecho de huelga. Es decir, este decreto se adhería a la segunda de las dos posiciones que mencionábamos al principio. ¿Sí? Ocupar era huelga en la actividad privada. En el 2010, luego de una ocupación al Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto en el que de algún modo restringe la ocupación en las dependencias públicas. ¿Sí? O sea que ahora teníamos dos regulaciones asimétricas. En la actividad privada, la ocupación era un derecho que estaba promovida. En la actividad privada era algo que estaba restringido, ¿no?
Un poco los antecedentes. Como mencioné también, las cámaras empresariales cuestionaron este decreto del 2006 y la OIT sugirió que sea modificado. En el marco de estos decretos, los medios de defensa que tenían los empresarios o los trabajadores novelistas que se habían perjudicado por medidas de ocupaciones era acudir a la justicia civil, ¿sí? Porque la laboral no tiene competencia, en el marco de acciones de amparo, donde solicitaban que se les ampare a los derechos fundamentales que estaban siendo vulnerados por estas medidas de ocupaciones, ¿no? Y bueno, sistemáticamente la justicia civil mandaba a levantar las ocupaciones. O sea, que esos eran un poco los antecedentes. ¿Cuál es el cambio fundamental en esta materia? En octubre del año pasado, un nuevo decreto, el decreto 281 del 2020, vino a derogar los anteriores, ¿sí? Estableciendo una regulación común para las ocupaciones. No importa si una ocupación es en un ámbito privado o un ámbito público. Y establece un procedimiento a seguir ante una ocupación en el caso que un jerarca o un empleador solicite al Ministerio de Trabajo su intervención. Lo que prevé este decreto es que si eso ocurriera, el Ministerio de Trabajo debe convocar a una instancia de mediación ante el Ministerio, convocar a los ocupantes a una instancia de mediación, sin perjuicio de poder solicitar el desalojo, el levantamiento de la medida de ocupación mediante la intervención de la policía a través del Ministerio del Interior, antes, durante o después de la instancia de mediación. Entonces, ¿en qué casos el Ministerio de Trabajo va a solicitar el desalojo antes de la mediación? Por ejemplo, en casos en los que la ocupación notoriamente es ilegal, por ejemplo, porque incumple con los requisitos de la LUC, a nuestro juicio, en la enorme mayoría de los casos, por no decir todos, ¿sí? O sea que acá la novedad trascendental en lo que tiene que ver con la modificación, la regulación de las ocupaciones, tiene que ver con que ahora la llave de paso para determinar si una medida de ocupación se mantiene o se levanta, no necesariamente va a estar en manos de la justicia civil, sino del Poder Ejecutivo del Ministerio de Trabajo, que va a poder levantar la ocupación antes de la instancia judicial. Esta modificación también, de algún modo, estas dos modificaciones suponen cumplir con los cuestionamientos de la OIT en relación a la regulación sobre el derecho de huelga. O sea que estos son los cambios más relevantes que ya están vigentes en materia de huelga y limitación de ocupaciones, que de algún modo dan por terminado este primer bloque. Y bueno, quedamos con Cecilia a la orden para recibir todas las dudas o inquietudes que tuvieran. Bien, a mí me gustaría hacer alguna precisión y desde el lado de las relaciones laborales. Lo que bien explicaba Matías, de alguna manera es la primer ley que regula el derecho de huelga en un ámbito de relaciones laborales en que pesa mucho, como en cualquier lugar del mundo, pero vamos a ceñirnos a Uruguay, la historia. Entonces, veamos, y un poco esa es la consulta, ver cómo visualiza uno de los actores de las relaciones laborales, que son los trabajadores, esta legislación que, como bien decía Matías, lleva a la letra las recomendaciones de la OIT, lo hace por la vía legal. Sí tenemos claro que ya hay una respuesta, que es la recolección de firmas para la derogación de esta ley, o sea, la vía legal. Pero ahora me gustaría un poco saber la opinión, e insto también a los participantes, cuáles están siendo las reacciones del sector sindical en la práctica. O sea, ¿qué está pasando en la vida real? Si hay algunas reacciones distintas a las clásicas que sabíamos, que era la ocupación, los piquetes y demás, frente a esta legislación que está vigente en el día de hoy. Bien, gracias por la pregunta, José. Si les parece, yo comento y bueno, complementa quien quiera. Es un momento muy particular, ¿no? Uno no sabe si no están habiendo ocupaciones porque esta normativa ha sido efectiva o por la pandemia.
Entonces es difícil valorar a qué responde el tipo de medidas que están llevando adelante los sindicatos. Yo creo que influye mucho más la pandemia que esta regulación. Sí, el año pasado, cuando la pandemia no estaba pegando tan fuerte, si se quiere, lo que estaban planteando algunos sindicatos, sobre todo en el sector de los laboratorios, era, y lo estaban planteando y lo estaban fundamentando como una medida que implicaba cumplir con la LUC, y que era una medida que implicaba cumplir con este decreto, era la promoción de paros alternados sorpresivos, PAS, ¿no? Una suerte de paros parlados, pero que lo denominaron PAS, paros alternados sorpresivos. ¿En qué consistían? Y ahí vuelvo para atrás, a ver si ahí no me deja volver. Bueno, lo comento. Consistían en que los trabajadores huelguistas ingresaban al establecimiento de forma pacífica, dejaban entrar a los no huelguistas, dejaban entrar al empresario y dejaban trabajar a los no huelguistas. Trabajaban una hora, a la hora anunciaban el paro y se retiraban. Luego, a las 2 horas volvían. Y así sucesivamente, entraban y salían de la empresa, ¿no? Paro alternado sorpresivo. Y bueno, lo que planteaban, incluso en informes presentados ante dependencia del Ministerio de Trabajo, es que el PAS implicaba cumplir con la LUC y que por tanto no podía el Ministerio de Trabajo intervenir. A mi juicio, esa medida es ilegal, no porque incumple con la LUC, sino porque incumple con la ley 13.720 que establece la obligación de preavisar una medida de huelga con 7 días de antelación. Y cualquier medida de huelga que sea sorpresiva impide cumplir con ese preaviso. Entonces, es cierto que podría estar alineada con la LUC, pero necesariamente está incumpliendo con aquella otra ley. Más allá de eso, a mí me parece, es un tema muy fino, ¿no? Pero un trabajador entra y sale, ¿no? Sobre todo en algunos sectores, en los procesos en línea, en el que un trabajador entra y salga, distorsiona absolutamente la actividad y le puede provocar un perjuicio al trabajo de los no huelguistas. Es un tema muy delicado que obviamente implica que sea analizado en cada caso, pero dando respuesta a tu pregunta, José, la respuesta del movimiento sindical a estas regulaciones hasta ahora ha ido por ahí, ¿no? por el lado de los paros alternados sorpresivos. Estás muteado, José. Sí, gracias, Virginia. Sí, hay capaz que alguna consulta y demás. Frente a eso, o sea, que decía Matías, de alguna manera iba la pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué manera un actor está, o sea, todos estamos habituados a determinada lógica de relaciones laborales que nos regíamos por la autonomía de las partes, ¿no? Por algo Uruguay es uno de los pocos países donde no hay código del trabajo, ya que lo que decía Matías hoy del derecho colectivo del trabajo. Entonces, esta ley o esta regulación del derecho de huelga empieza a cambiar algunos aspectos pero como bien decía, empiezan a aparecer algunos otros cosas que pueden ser novedosas, como los paros alternados, los paros sorpresivos, que puede estar violando alguna ley, pero que en la práctica parecería que se empiezan a aplicar. Yo de mi experiencia de estos últimos tiempos he visto sí algún cambio en algún sector del tema de los piquetes. O sea, el piquete común que todos conocíamos de estos últimos años, ¿ah? de los tiempos más de una manera de corte, de entrada a la empresa, de corte de algún acceso y demás, no se están viendo. O sea que hay lo que sí se ve, la modalidad también que era típica, pero que no es el corte del piquete, es la instalación fuera de la empresa. ¿Ah? Pero la instalación que permite, de alguna manera, el ingreso a la dirección de la empresa para ejercer su poder de dirección y al trabajador que quiere trabajar, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que se está moldando
por supuesto que esto le dificulta a uno de los actores su accionar y de alguna manera, desde mi punto de vista, quiere ver de qué forma dentro de la propia empresa puede seguir ejerciendo el derecho de huelga. Si tenemos en cuenta eso que mencionaba Matías de la queja del sector empresarial a la OIT, el sector sindical también frente a la OIT tenía una posición bien encontrada con esto. Entonces parece lógico que haya unas tensiones en las relaciones laborales en cuanto a esto. Pero la realidad que yo por lo menos estoy viendo es esa, hay de una manera un acomodamiento a esta realidad y cada uno de los sectores va a ir acomodándose, como ha pasado en otros temas, a estas relaciones laborales, que yo creo que sí hay un antes y un después de esta ley, sin duda, porque ni más ni menos que pone incisivamente el bisturí en un tema que es que para todos los que gustamos de las relaciones laborales, el tema de la huelga y de cómo se articula la huelga es un tema absolutamente central y es uno de los pilares del derecho colectivo del trabajo. No sé si hay alguien más para algún planteo. Sí, yo quisiera... Sí, hay uno. Sí. Hay uno primero acá que dice, no entendí si este artículo está o no entre los artículos propuestos a derogarse en la junta de firmas. Sí, está entre los artículos. Entre los 135 artículos está, o sea, era lógico que dentro de los sectores que apoyan la derogación de la ley de urgente consideración, es uno de los pilares, diríamos, creo yo, ¿no?, del PIT-CNT, el derogar este artículo de la LUC. ¿Hay alguien levantando la mano? Sí. Juan Pedro Flores. Mucho gusto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una consulta, Matías, con respecto a lo que tú decías que nosotros tenemos convenios colectivos donde se establece por norma, cuando hay un paro o una asamblea, avisar con 48 horas de anticipación. En la práctica no se cumple nunca. Hemos sufrido lo que tú decías, paros perlados, pero hoy estamos sufriendo una nueva modalidad que quería preguntar, que es no dejarnos trasladar a los funcionarios de un lado a otro, buscar medidas restrictivas que van contra la productividad directamente, como determinadas tareas, hacerlas con 2 personas, porque ellos entienden que con una no se puede hacer, todas esas trabas que todo lo demás. No me quedaba claro, la primera pregunta es, lo de los 7 días que tú decías con respecto a la ley, ¿qué es lo que prima, si el convenio colectivo o la ley? Y cuando no la incumplen. Y la segunda, que creo que son todas esas medidas que distorsionan todo lo que es la productividad, que hace que el rendimiento de las empresas sea bastante bajo, yo diría complicado trabajar, como uno de los casos que están los convenios que los encargados no puedan trabajar y ellos los interpretan de distintas maneras. ¿Qué podemos hacer las empresas con este cambio? Y si va a haber algún cambio a nivel de la nueva ley para, digamos, este tipo de trabas, defendernos, porque hoy en la práctica no tenemos ninguna posibilidad por la correlación de fuerza. Gracias. Gracias, Juan Pedro. Es una pregunta muy, muy compleja, obviamente, que para responderla con propiedad habría que conocer muchas particularidades de la situación de la empresa. A ver, la primera parte, la ley prima sobre el convenio colectivo, ¿no? También, no quiero ser ingenuo, es una ley que en la práctica muchas veces no se incumple, ¿no? Lo que no quiere decir que no esté vigente y que no tenga que ser cumplida, ¿no? Siendo así, prima lo establecido una ley por sobre lo establecido en un convenio colectivo. Y sobre la segunda parte, creo que tiene más que ver con la gestión interna de la empresa y con el ejercicio del poder de dirección. O sea, la organización del trabajo y de la producción depende de la empresa, ¿no?, y los trabajadores. Si los trabajadores se involucran en la producción y generan daños a la empresa, bueno, eso es un sabotaje, eso es algo irregular que puede dar lugar a la intervención del Ministerio de Trabajo, eventualmente puede
fundamentar la promoción de acciones de responsabilidad civil con los promotores, sancionarlos por el cumplimiento de contrato de trabajo, es decir, habría que ver específicamente qué es la situación que se da, ¿no? Pero el punto de partida es que la organización de la empresa, quien define cómo producir, quiénes van a tal o cual línea, es la empresa y no son los trabajadores. Si resulta que los trabajadores están interviniendo en esa gestión, me parece que más que un problema jurídico, hay un problema de relacionamiento o de gestión con el gremio, de negociación con el gremio. Lo más conveniente es promover instancias de negociación, involucrar al Ministerio de Trabajo en instancia de mediación, hacerle ver a los trabajadores que están actuando fuera de lo que son las obligaciones laborales. Pero ya te digo, o sea, habría que ver la situación concreta. Espero haberte respondido, Juan Pedro. Sí, sí. Gracias, me respondiste. Gracias. Hay una más y después de ella, de este comentario, pasaríamos y le daríamos la palabra a Cecilia para pasar a otro tema. Dice Virginia, el Yunca planificó toda una serie de movilizaciones marcando su postura sobre la LUC. No es una pregunta, pero sí es una constatación de hechos. Evidentemente uno preveía que toda la recolección de firmas para la derogación de la ley de urgente consideración iba a ser acompañada de movilizaciones de diferentes gremios o de otros sectores sociales que quieren la derogación de la LUC. O sea que, y pensándolo bien desde el sector que plantea Virginia, el Yunca parecería lógico, racional dentro de lo que conocemos de las relaciones laborales, la serie de movilizaciones que pueden ser caravanas, que pueden ser paros y demás, apoyando esa o sea, yo creo que además frente a cada vez más el acercamiento de los plazos que se tienen para la recolección de firmas, desde mi punto de vista me arriesgo a opinar de que vamos a vivir instancias dentro de la pandemia que son bien complejas para el movimiento sindical, para las movilizaciones, pero sí instancias de movilización de apoyo a la recolección de firmas para la derogación de la ley. Bien, si no hay más nadie, le daríamos la palabra a Cecilia, así seguimos el orden. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Hago eco de las palabras de Matías, que para nosotros siempre es un gusto poder compartir con ustedes, intercambiar con profesionales de la gestión de las relaciones laborales, esa sinergia necesaria con los aspectos legales también que hace al día a día de las actividades de ustedes y de nosotros. El capítulo que yo voy a desarrollar veníamos hablando de normativas nuevas que ya están en vigencia. Ahora vamos a hacer un repaso de una normativa inminente. Decimos inminente porque creemos que ya es cuestión, casi un hecho, que esta normativa relativa al teletrabajo, a la regulación del teletrabajo, se va a aprobar. Pero además nos parecía relevante poder tratar con ustedes este tema porque más allá de la normativa inminente, tenemos una realidad impuesta por la propia pandemia que ha llevado a una masificación y a una implementación mucho más amplia del teletrabajo en la realidad laboral de nuestro país a lo que era antes. Entonces, esta realidad nos lleva no solo a tener una normativa inminente que no la teníamos antes y que se justifica por esta misma razón, sino porque estamos ante una implementación efectiva del teletrabajo de forma mucho más masiva y que nos obliga a advertir, bueno, qué cuestiones con ley o sin ley tenemos que tener presente a la hora de implementar esta modalidad de trabajo. Entonces, especialmente, siempre el teletrabajo estuvo rodeado de algunos temores a la hora de implementarlo, por decirlo de alguna manera, porque es una modalidad en la cual ciertas cuestiones de la vida, del ejercicio normal, del control del trabajo, no son de la misma manera. Entonces, a partir de ahí tenemos la aplicación necesaria de ciertas normas que no están pensadas
para la realidad del teletrabajo, específicamente en aspectos como puede ser la limitación de la jornada, el control de esa jornada, el ejercicio efectivo del poder de dirección. Entonces, estas cuestiones sí presentan ciertas particularidades a la hora de implementar esta modalidad de trabajo. Y la necesidad de, ya sea con una norma o con una regulación interna a nivel de empresa, hay que atender esas particularidades y poder regularlas de forma de evitar contingencias y que la modalidad del teletrabajo efectivamente signifique esa oportunidad que para muchos vemos que es, en tanto que es una modalidad que permite conciliar la vida familiar y la vida laboral de una mejor manera para muchos sectores, permite también la inclusión de sectores al mundo del trabajo que en una modalidad presencial tienen otras dificultades, como puede ser personas con ciertas discapacidades o sectores minoritarios que tienen que poder acceder al mundo del trabajo, y el teletrabajo es una herramienta para eso, y también un tema de costos, en muchos casos a nivel de empresas que sí lo pueden implementar, porque esto hay una realidad también, no todas las actividades se ajustan al teletrabajo o son viables a través del teletrabajo, pero también implica una posibilidad de atender a ciertos costos empresariales a través de estas modalidades. Entonces, para entrar en el tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de teletrabajo? Bueno, hablamos de la prestación de servicios a través de una forma a distancia, pero fundamentalmente basado en el uso de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. Y es, como decía, una modalidad de trabajo a distancia. No es la primera modalidad que tenemos de trabajo a distancia. Nosotros en Uruguay ya tenemos regulaciones relativas al trabajo a domicilio, por ejemplo. Pero este trabajo a distancia reúne algunas particularidades por el hecho de estar basado en estas tecnologías nuevas que también hacen y atraviesan un poco el vínculo laboral tal como lo veíamos viniendo o lo veíamos antes y fue pensado el derecho del trabajo en base a esa modalidad. Y el teletrabajo puede ser ya sea en trabajo autónomo o en trabajo dependiente. Aquí en estos minutos que vamos a intercambiar, vamos a poner el foco en el trabajo dependiente, que es además el que el proyecto de ley que vamos a repasar rápidamente va a regular. El proyecto de ley, nosotros aquí, como les decía, el objetivo es repasar un poco rápidamente el proyecto de ley porque es inminente su aprobación. ¿Cuál proyecto? Hubo varios proyectos, pero en esta carrera de cuál va a llegar a su sanción, entendemos que el que presentó la senadora Carmen Sanguinetti y que luego fue objeto de algunas modificaciones por aportes tanto del Ministerio de Trabajo, de las cámaras empresariales, del PIT-CNT, y que llegó a formar, que fue producto de todo ese intercambio, tenemos un proyecto consolidado con esas modificaciones, parece ser el que va en virtud de tener más consensos, puede ser el de aprobación, el de aprobación final. Entonces, este proyecto define el concepto de teletrabajo usando ese concepto que manejábamos anteriormente y que es de la práctica, que es la prestación de trabajo de forma total o parcial a través de un uso preponderante de las TICs, y el otro elemento definitorio de este concepto es fuera del ámbito físico del empleador. Entonces, dándose esos dos elementos, estamos en una cuestión estamos ante el teletrabajo regulado. El proyecto expresamente establece que es para el sector privado y para las empresas públicas no estatales. En la discusión parlamentaria se preguntó por qué no a los públicos, cuando los públicos en los hechos, además en el marco de la pandemia, lo están implementando. Y bueno, se consensuó por todos los actores que estaban en la comisión que el estatuto del funcionario público tiene algunas particularidades que requeriría alguna regulación específica a futuro con el proyecto de hacer. Y bueno, en esta regulación, el proyecto de ley establece algunos principios que regulan esta modalidad de trabajo, principios que son varios, pero vamos a resaltar tres importantes, porque nos parece que también estos tres hacen a la implementación del teletrabajo, aún cuando este proyecto no se aplique. El primer principio es la de la voluntariedad, que nos dice que para implementar el teletrabajo tengo que tener el consentimiento del trabajador. Consentimiento que puedo recabar al inicio de la relación de trabajo, cuando la relación inicia como de teletrabajo desde un comienzo, o consentimiento que tengo que recabar si las circunstancias llevan a que tengo que pasar de una modalidad presencial a una modalidad de teletrabajo. Entonces, esto nos parece importante porque en algún sentido nos lleva a cuestiones prácticas y que me imagino que ustedes día a día se deben enfrentar, y más en este contexto de pandemia.
requiere el consentimiento del trabajador poder implementar el teletrabajo. Efectivamente es así. Y bueno, y esto lleva a plantearnos, bueno, es un quiebre, por decirlo de alguna manera, o a mi modo de ver, del poder de dirección, porque yo como empleador dentro del poder de dirección puedo decir el modo, la forma y cuándo se prestan las funciones. Bueno, acá en el teletrabajo puedo plantearlo, pero necesito el consentimiento del trabajador para implementar este cambio. El otro punto es relativo a la reversibilidad, tema también no menor, y que si no tenemos normativa, de alguna manera sería recomendable poder prever si es reversible esta situación. La norma lo que hace es regular dos situaciones diferentes. Por un lado dice, bueno, si el teletrabajo se pactó desde el comienzo del vínculo, es decir, si yo inicio mi vínculo laboral en modalidad de teletrabajo, para revertir esa situación tiene que haber un acuerdo de partes. Pero distinta es la regulación si yo inicié mi vínculo laboral presencial o de forma tradicional, por decirlo de alguna manera, y paso al teletrabajo. El principio de reversibilidad a nivel, en el proyecto de ley lo que establece es, bueno, ese trabajador que acuerda pasar al teletrabajo, va a tener derecho a pedir la reversión de esa situación, es decir, va a poder tener derecho a pedir volver a la presencialidad. Y esto me parece que es un tema relevante para la organización de cualquier empresa y para la gestión de los recursos humanos. Porque yo, empleador, que acuerdo con el trabajador, bueno, a partir de esta fecha vas a ir al teletrabajo, en el proyecto me tengo que quedar atento a que tengo la posibilidad de que ese trabajador me solicite, dentro de un plazo que establece el proyecto, que es de 90 días, volver a la presencialidad. Entonces me implica mantener cierta estructura para que ese puesto eventualmente pueda brindarle la posibilidad de volver. Y además el proyecto de ley establece que ante la solicitud del trabajador, el empleador tiene 15 días para que el retorno a la presencialidad. Entonces, ahí se abre un tema interesante, y un tema interesante que mientras no tengamos norma aprobada, sería recomendable también tenerlo previsto en aquellos casos en que se acuerda el pasaje al teletrabajo. Y luego también el otro principio es el de igualdad, que es un principio que lo vamos a ver en todo el proyecto, en cuanto a que aquel trabajador que presta sus tareas a través de esta modalidad tiene los mismos derechos y los mismos beneficios que un trabajador presencial, que no puede ser una modalidad que sea en perjuicio o en desmedro de esos beneficios y esos mínimos legales y beneficios que se establezca para la rama de actividad. Acá también es importante ver que en esas cuestiones de derechos, también vamos a ver un poco más adelante el aspecto como colectivo que puede tener la implementación del teletrabajo y cómo también es un elemento innovador y que desafía a las partes de la relación de trabajo, tanto ya sea a nivel individual como a nivel colectivo. Y también tenemos los tiempos de trabajo. Los tiempos de trabajo que, como decía al principio, a la hora de implementar el teletrabajo ha sido siempre la gran consulta o el gran temor de cómo controlo los tiempos de trabajo de un trabajador que está a distancia y que trabaja a través de tecnologías de información y de comunicación. Vamos primero a lo que dice el proyecto y después a lo que nos pasa en la realidad. El proyecto establece algunos criterios para dar claridad al tiempo de trabajo. Lo que también tenemos la gran dificultad acá, capaz que es un tema más de fondo, y que es que la normativa en Uruguay de tiempos de trabajo es una normativa pensada para un modelo de trabajo de otra época, y que la realidad la ha ido desafiando, pero no ha ido acompasando esa modificación. Entonces tenemos un regímenes de jornada semanal y jornada diaria que tal vez son muy rígidos para el modelo de trabajo más actual en cuanto a la forma de organización del trabajo. Y una de esas cuestiones entiendo que se da en el teletrabajo. ¿Y el proyecto qué propone? Propone la exclusión de la limitación de jornada diaria de esos trabajadores. Entonces el teletrabajador entra dentro de una de las categorías de excluidos de la jornada, que si recuerdan tenemos el decreto 611 del 80 que enumera quiénes son los trabajadores excluidos de la jornada. Bueno, al aprobarse el proyecto, por ley, estos teletrabajadores estarían excluidos de la limitación de jornada diaria. Pero el proyecto opta por una limitación de jornada semanal y establece que estos trabajadores no tendrán limitación de jornada diaria, pero sí tendrán limitación de jornada semanal según la rama de actividad 44 o 48 horas. También introduce un elemento que a mi modo de ver es bastante relevante, establece la posibilidad de que sea el trabajador el que distribuye libremente los horarios que mejor se adapten a sus necesidades.
Entonces ahí tenemos un punto innovador a la hora de organización del trabajo, porque el principio general, y porque además es el espíritu que está atrás de este proyecto, de que el proyecto permite, lo que decíamos al principio, una conciliación de la vida familiar, unas facilidades para el trabajador para que pueda acceder al mercado de trabajo, le da esta posibilidad de que distribuya libremente su jornada en los horarios de mayor conveniencia. Pero después, algunas modificaciones que se hicieron en el proyecto vienen a establecer que, salvo aquellas actividades que tengan una necesidad justificada de que se cumplan determinado horario. Esto tiene total razonabilidad, en tanto que si yo presto un servicio que tengo que atender público a determinado horario, o tengo que cumplir con determinada prestación que necesita una ordenación de horarios determinado, el empleador tiene que poder contar con ese teletrabajador en esos horarios y no en el horario que al trabajador le quede mejor. Ahora igualmente esta flexibilidad también abre otras cuestiones que no están resueltas en el proyecto, como por ejemplo pensar que el trabajador, en la medida que puede elegir distribuir su jornada máxima semanal a su conveniencia, puede elegir también trabajar en horarios que impliquen el pago de una prima por nocturnidad, puede también elegir trabajar en feriados. Entonces, todas esas cuestiones abren en un principio dudas relevantes acerca de cómo se va a organizar y confirman el punto de que aún con normativa y con más razón sin normativa, resulta fundamental tener pautas claras de cómo se desempeña el teletrabajo y cómo se lleva adelante. El gran tema también que surge son las horas extras, porque al no tener limitación de jornada diaria y tener limitación de jornada semanal, bueno, hay toda una cuestión relativa a si se generan horas extras o no. Está también expresamente consagrado el derecho a la desconexión, que no es otra cosa que el derecho al descanso que ya está previsto en la normativa. Entonces, en un principio el proyecto plantea estos temas. Luego el proyecto también habla del lugar donde se desarrolla la actividad, que también es un tema esencial, como decíamos, porque el lugar hace al concepto de teletrabajo, y lo principal es que sea fuera del lugar del empleador. Puede ser, el proyecto establece el domicilio del trabajador u otro lugar a elección del trabajador. Es decir, el trabajador, en la medida de lo posible que su tarea lo permita, puede elegir dónde llevar adelante la misma mientras no sea en el domicilio del empleador. Esto abre un tema también relevante, que vamos a ver un poquito más adelante, que es el relativo al accidente de trabajo y a los riesgos del cumplimiento de la tarea. Y cuestiones que también hacen a la confidencialidad, el cuidado de la documentación, información y manejo de herramientas que son provistas por el empleador, por parte del trabajador, y cuestiones que en el proyecto no tienen una regulación específica ni una solución concreta, pero que sí van a requerir que, o será conveniente atender a ellas. El tema herramientas de trabajo, el proyecto lo que dice, en principio deben ser provistas por el empleador, pueden haber acuerdos puntuales con respecto a este tema y la posibilidad de también acordar cuestiones relativas a lo necesario para el cumplimiento de la tarea. A lo largo de la pandemia hemos visto que se han implementado de las más variadas soluciones con respecto al tema de las herramientas de trabajo, tanto a nivel privado como a nivel público, el pago de partidas, el cubrir determinados costos. Bueno, todas esas cuestiones no están especificadas a nivel del proyecto, el proyecto hace una regulación general, pero también parece ser relevante atender a ellas a la hora de implementar. Y luego el tema que adelantábamos relativo a los accidentes de trabajo. La norma, el proyecto es bien escueto en ese sentido, lo único que dice es que aplicará al teletrabajador el régimen de la ley 16.074 de accidentes de trabajo, pero esto trae un montón de implicancias prácticas, porque bien, este trabajador efectivamente va a estar amparado por la cobertura de accidentes de trabajo obligatorio, pero ahí se nos abren un montón de cuestiones, porque en primer lugar tenemos que en la mayoría de los casos estamos ante un trabajador que va a estar prestando sus tareas en su domicilio. Ahí nos enfrentamos como empleador responsable por los riesgos del cumplimiento de la tarea
a limitaciones en cuanto al control de esos riesgos y a la supervisión de los mismos, que es parte de la tarea del empleador, tenemos un límite al poder de control del empleador en cuanto a la intimidad del trabajador. Entonces, acá, sobre todo en la práctica, se han dado cuestiones para ir viendo, después al final vamos a repasar tal vez eso, pero tal vez de buscar elementos que permitan no trasladar, pero sí compartir, involucrar al trabajador en la gestión de esos riesgos que están en su esfera, en la esfera de su intimidad, en la esfera de su domicilio, y poder atender así a una cuestión que seguramente nos va a traer cuestionamientos o dudas o situaciones que van a dar lugar a análisis particulares, porque un régimen general que no está pensado, como hablábamos, para estas modalidades que se imponen en esta nueva realidad que tenemos, nos obliga a pensar un poquito más acerca de cómo implementarlo. Bien, y hay aspectos que no están previstos en este proyecto de ley, que se han debatido en el ámbito se me fue la diapositiva, en el ámbito de la discusión del proyecto. Bueno, y algunos son, el tema zonas francas, la actividad de los trabajadores de zona franca en modalidad de teletrabajo implicaría apartarnos del régimen de zonas francas y la prestación de servicios por parte de las empresas de zona franca desde fuera del territorio franco. Se le han dado algunas soluciones particulares y concretas en el marco de la pandemia, y también hay algún proyecto que procura adaptar la regulación de zonas francas a la modalidad de teletrabajo con algunos porcentajes de trabajadores de la planilla que pueden realizar la actividad, pero eso todavía no está resuelto. El tema del control de la actividad, es decir, que era, como les decía al principio, siempre la implementación del teletrabajo con norma o sin norma nos desafía en ese sentido. Bueno, hasta dónde se pueden ejercer esos controles, tener bien presente cuáles son los límites que ese control se ve enfrentado, límites que hacen a los derechos del trabajador, pero ese ejercicio también a regularlo y de alguna forma implementarlo. Y también un tema que no es menor, nos parece que no está regulado en el proyecto, pero que sí atraviesa también este tema, es las facilidades sindicales y el ejercicio de la libertad sindical. José comentaba cuando hacía su participación cómo estas normas nuevas, vigentes o inminentes, atraviesan el mundo de las relaciones del trabajo. Y en ese sentido, el teletrabajo, regularlo o implementarlo ya sea en la realidad, definitivamente es un desafío para los actores de las relaciones de trabajo. Porque en el marco colectivo, por ejemplo, si una empresa implementa el teletrabajo de la mayoría de sus trabajadores, bueno, hay elementos del relacionamiento típico de los trabajadores y que permitía de alguna manera el vínculo colectivo, de la socialización, que no se van a dar más. Entonces, es un desafío encontrar nuevos caminos para la interacción de los trabajadores y también cómo las empresas van a tener que ajustar o adaptar lo que era una cartelera sindical, tendrá que buscar tal vez la manera de implementar una cartelera virtual, pero eso también va a tener que de alguna manera implementarse. La posibilidad de realizar asambleas, bueno, si tengo teletrabajadores, ellos tienen derecho a participar, cómo participarían, la empresa tiene que habilitar o permitir determinados medios tecnológicos para que eso suceda. ¿Cómo adaptamos una realidad que está pensada para la presencialidad, también en el mundo colectivo, a la virtualidad? Y bueno, concluyendo, como arrancábamos, el proyecto de ley es inminente su aprobación, porque además lo presionó, lo empujó, la realidad que nos tocó vivir en este año pasado y actualmente, pero también la realidad de implementar el teletrabajo nos obliga a que, con ley o sin ley, es recomendable tener presente la conveniencia de documentar los pasajes al teletrabajo a través de contratos de trabajo, las novaciones, los regímenes y las particularidades del ejercicio del teletrabajo. También recomendable tener pautas, criterios, comunicarlos a los trabajadores. El tema del accidente de trabajo y de los riesgos, bueno, hay empresas que han iniciado el vínculo
que al pasar el trabajador al teletrabajo, le hacen una especie de declaración o encuesta acerca de cuáles son las condiciones en las cuales va a llevar adelante su actividad en su domicilio, por ejemplo, para conocer un poco si tiene el empleador que tomar alguna medida de provisionarle de alguna herramienta o de algún elemento que mejore su condición o la prestación del trabajo y que le evite incurrir en riesgos. Y otro punto que también surge es la posibilidad de convocar al trabajador. Si es un teletrabajador, bueno, yo lo puedo convocar igualmente a algunas instancias presenciales en la empresa. En principio sí, pero sería conveniente que eso también esté regulado en las pautas, en el acuerdo por el cual estoy teletrabajando. Entonces, básicamente era compartir con ustedes estos aspectos y desde ya estamos, Matías y yo, a las órdenes por cualquier consulta o aclaración. Vi que habían consultas, así que estamos a las órdenes para escucharlos y también a ti, José. Sí, Muy bien. buenas preguntas. Sí, gracias, Cecilia. Simplemente alguna precisión o alguna puntualización personal y vamos a pasar, hay unas cuantas preguntas, algunas quizás fueron ya respondidas en parte, pero creo que por lo menos lo que plantea esta nueva modalidad, que ya está en el país desde más fuertemente de la pandemia, o sea, porque en realidad ya existía el teletrabajo, el trabajo a distancia desde antes, es que nos mueve de la zona de confort, ¿no? O sea, a todos los actores. Al trabajador se le mueve también al empleador y también al otro actor, al Estado también. O sea, a los que nos gusta, digo, el movimiento de la zona de confort, creo que nos tira arriba de la mesa, bueno, cómo nos planteamos todos estos temas bien interesantes que plantea la ley y que nos explicó muy claramente Cecilia, nos plantea eso, cómo nos reubicamos en esta nueva realidad. Y creo que es un desafío para todos. Claramente para los temas de la jornada laboral histórica de 8 horas, de comienzo del siglo XX, ya está en tela de juicio, cómo se mueve el sindicato, o sea, la sindicalización y el movimiento sindical frente a un trabajador que no ve, a un movimiento sindical estructurado desde lo industrial, a esta lógica, y al Estado también, lo hablábamos antes de comenzar, cómo son las comunicaciones con el Ministerio, con Dinatra, o sea, es en Dinatra, es en 25 de mayo, es en Juncal, o es ya también a distancia. Y algunos lo van aceptando más, otros no tanto. Y por último, una recomendación, porque creo que hace mucho a este tema del movimiento de la zona de confort, es una película, que es Recursos Humanos, seguramente muchísimo la han visto, que es del 2000, 2001, francesa. El que no la vio no puede dejar de verla, donde se plantea esto. O sea, ¿qué pasa cuando se mueve de la zona de confort a los trabajadores clásicos, ¿no? Bien, yo voy a pasar algunas de las preguntas que me están llegando. Hay muchas, y después le voy a pasar también a Jimena, que tiene otras para hacer. Hay una que creo que ya fue contestada sobre el tema de la cobertura del Banco de Seguros del Estado, que ya la contestó Cecilia. Hay otra de que también en parte ya Matías ha ido contestando. ¿Cuáles serían las complicaciones para reglamentar el ámbito público? Si ya hace un año que están esas condiciones, o sea, los trabajadores públicos teletrabajando, o sea, ¿cuáles serían esas complicaciones? Las paso, ustedes se las anotan si quieren, Cecilia, sí. y las contestan. En el caso de un empleado que inició su contrato laboral en la presencialidad, ¿la reversibilidad es solo potestad del empleado? ¿La empresa puede o no puede volver a un empleado a la presencialidad? ¿El empleado puede no volver a la presencialidad? Bien, tema interesante. Hay muchos agradecimientos. ¿Se podría pagar a los trabajadores presenciales una prima por presencialidad sin incurrir en una contingencia con los teletrabajadores? Bien. Alguien ya le contesta que dice, ahí no cumplirías con el principio de igualdad, ¿no? Entonces, bien interesante. Y hay otra acá, el proyecto contempla la situación actual de teletrabajo de algunas empresas y cómo sería
la transición de la realidad actual al marco de la ley una vez aprobado este proyecto. ¿Alguien recomienda otra película que es Recursos Inhumanos? Inhumanos, sí. Pero no es esa la recomendaba yo. También está muy buena. Recursos Inhumanos, esa de ahora, pero es otra. Humanos. Hay otra pregunta que me pasaron por privado, que es, en el caso de teletrabajo, ¿cuáles serían los efectos del no consentimiento del trabajador en caso de que la empresa tome la decisión global y alguno de ellos no acepte? Si se aplicaría el despido por ius variandi, lo mismo si la empresa no está de acuerdo con la reversibilidad. Bueno, si quieren ustedes, Cecilia, Matías. Bien, sí, no sé, Matías, si querés que arranque y vos me comentás, o arrancamos así, si te parece. Yo me anoté algunas. Buen día, me gustaría hacer una consulta también, no sé si se puede. Sí, la anotamos, dale. Dale. No, que en el texto, por ejemplo, ella planteaba como que en principio deben ser provistas por el empleador las herramientas de trabajo. En materia de seguridad y salud, por ejemplo, el 406 del 88 plantea que los empleadores tienen la obligatoriedad de entregar todo lo que es el equipamiento y las herramientas de trabajo a los trabajadores. Eso de, en principio, deben ser provistas porque el proyecto de ley lo plantea así o está planteado como una obligatoriedad. Bien. Bien, me la anoté, ya vamos a ese punto, muchas gracias. La consulta sobre los trabajadores públicos, en realidad la senadora Sanguinetti no lo planteó de plano el tema de los públicos, y después en el debate que se dio en la comisión del Parlamento, todos consensuaron que el estatuto, no voy a profundizar, el estatuto del funcionario público tenía algunas particularidades, y como la realidad de las distintas organismos públicos es muy disímil, optaron por no implementar y ver si eso se podía avanzar en otro esquema. La realidad igualmente es, como bien decían, está impuesta en los públicos y ha funcionado, así que no regularlo es como no atender a esa realidad, pero entiendo yo que es un tema de no falta de voluntad, sino de la particularidad del sector público que puede tener ante lo disímil y lo amplio que son los distintos ámbitos públicos para su regulación. Había una consulta sobre la reversibilidad, la potestad del empleador. La reversibilidad a nivel, ordenándonos un poco, la reversibilidad está prevista en el proyecto de ley como un principio y establece esas dos hipótesis que mencionábamos. Es decir, si un trabajador que comenzó trabajando de forma presencial, pasa a ser, acuerda ir al teletrabajo, el proyecto de ley le da la posibilidad de, dentro de los 90 días que inició el teletrabajo, solicitar la vuelta a la presencialidad. Y ahí el empleador tiene la obligación de darle el retorno, salvo que tenga una justa causa que justifique el no poder acceder a esa solicitud. Una justa causa podría ser, bueno, si en la medida que levanté toda mi operativa presencial y no tengo esa posibilidad, realmente toda la empresa o todo ese sector está trabajando en teletrabajo, bueno, podría llegar a ser una causa que justifique su negativa. Pero el principio es que la ley le da esa posibilidad. Ahora, mientras no tengamos una norma que regule específicamente ese tema, entiendo yo que deberíamos estar a un acuerdo de partes, porque como les decía al principio, me parece que esto también tiene un condimento esencial que hace al poder de dirección del empleador, de cómo organizar y cuáles son sus límites, y el tema del ius variandi que también alguien mencionaba. Entonces habrá que estar al caso concreto y ver si, qué consecuencias puede tener no acceder a esa solicitud. Luego había una consulta más, quedo de las órdenes por cualquier ampliación, o Matías también aportes con respecto a este tema. La prima por presencialidad que se planteaba de pagarle a aquellos que trabajen en forma presencial. Es una opinión personal, me surge que, bueno, en realidad tiene que haber un respeto al principio a la igualdad de los trabajadores, con la norma o sin la norma.
y en el caso del teletrabajador su presencialidad va a estar dada por el hecho de que cumpla con el horario que tenga pactado a través a la distancia, a través de los medios de tecnología, de la tecnología de la información y de la comunicación. Entonces, pactar una prima únicamente para aquellos que estén presentes y para aquellos que no estén presentes, me parece que podría dar lugar a algún cuestionamiento en cuanto al principio de igualdad, porque se puede medir efectivamente la presencialidad de los dos, salvo que se pueda justificar que hay un valor agregado en el hecho de estar presente, pero ahí estaríamos, si están haciendo la misma tarea, pudiendo estar en una situación de discriminación de esos trabajadores. La transición, el proyecto de ley establece en una de sus disposiciones que se dan 6 meses para adaptar los regímenes que estén operativos al régimen o a las pautas que establece el proyecto una vez aprobado. La consulta de las herramientas y equipos, bueno, el proyecto en realidad, ahí tal vez no lo precisa suficiente, pero el proyecto habla de las herramientas necesarias para desarrollar el teletrabajo. Ahora bien, no creo que modifique y establece que, bueno, las partes pueden acordar, sin perjuicio de que también las tenga una de las opciones es que las entregue el trabajador. No creo que modifique la obligatoriedad del empleador de hacer entrega de las herramientas necesarias para el cumplimiento de la tarea y los elementos de protección y demás que sean necesarios. Y había una consulta más que si me la repasan relativa al efecto del no consentimiento. No sé si, José, me la podés repasar, que me quedó anotado así, o la miro yo por aquí. Vamos a ver. Porque había una similar. No la estoy encontrando, porque ya, ahora sí aparecieron un disparate. Acá hay una consulta, dice, ¿el empresario puede volver por voluntad única a la presencialidad o también tiene que ser acuerdo de partes? Capaz que era algo relacionado con ese tema. Bueno, ahí vuelvo sobre lo mismo. El proyecto lo que establece es que si se pactó el teletrabajo desde el inicio de la relación, requiere un acuerdo de partes para poder volver o poder ir a la presencialidad. En el otro punto, si yo cambiara al teletrabajo y el empleador quiere volver a la presencialidad, también va a requerir un acuerdo, a mi modo de ver, un acuerdo de las partes para poder volver. Perfecto, gracias, Ceci. Había una consulta también sobre el no consentimiento, sobre si configuraba despido. Sí, el ius variandi. Sí. Bueno, ahí me parece que vamos a tener que estar al caso concreto y ver si un cambio en el lugar de prestación efectivamente puede significar un ius variandi abusivo. Ahí me parece que sería imprudente poder dar una respuesta general con respecto a eso. No sé, Matías, si tú tenés alguna consideración al respecto. No tengo ninguna. Bueno, por ahí estaríamos. Pablo, que está levantando la mano, te pido que pases al chat la pregunta, así se las podemos hacer a los chicos y seguimos adelante. Adelante, José. Sí, Matías, te escuchamos. Bien, bueno, ya terminando, por lo menos, los bloques, entrando en el tercer y último bloque, sobre personalidad jurídica de los sindicatos y negociación colectiva. En primer lugar, comentar en torno a un proyecto de ley sobre personalidad jurídica de los sindicatos. Es un tema muy importante, bueno, primero porque está previsto en la Constitución el artículo 57 ya establece hace años que la ley debe reglamentar que los sindicatos tengan personalidad jurídica, y eso no ha ocurrido. Y es un tema importante por una cuestión de responsabilidad, de transparencia en las relaciones laborales, sobre todo en el plano colectivo. Se presenta una gran simetría. ¿Por qué las empresas tienen que tener personalidad jurídica y los sindicatos que tienen tantas facilidades no? ¿Por qué tengo que negociar con sindicatos a los que le doy información reservada y después pueden no hacerse responsables de esa información si no tienen personalidad jurídica? ¿A quién hago responsable?
¿A dónde va a parar la cuota sindical que tengo que retener y verter por orden de un sindicato que no tiene personalidad jurídica? Etcétera, etcétera. Y es un tema actual, bueno, sobre todo tomó actualidad cuando, en respuesta a la queja que las cámaras empresariales presentaron en el año 2010 ante la OIT, uno de los puntos tenía que ver, lo vamos a ver a continuación, tenía que ver con que decían las cámaras empresariales: yo no le voy a dar información necesaria en el marco de la negociación colectiva que puede ser reservada a un sindicato, si ese sindicato no necesariamente puede no hacerse responsable del incumplimiento de la reserva en esa entrega, porque no tiene personalidad jurídica. Entonces, una de las recomendaciones que surgieron a propósito de ese cuestionamiento es, bueno, prever que los sindicatos tengan que tener personalidad jurídica para recibir información reservada. Luego, ya en los programas de gobierno, sobre todo de los partidos que integran la coalición, se preveía que se regularía sobre este tema. Hay una serie de proyectos de ley en el Parlamento presentados por legisladores que proponen regularlo. Y sobre todo lo que hay es un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al Consejo Superior Tripartito a fin del año pasado, que está siendo actualmente considerado por los actores sociales, por el PIT-CNT y por las cámaras empresariales. Consejo Superior Tripartito, que como ustedes recordarán, el sistema de negociación colectiva en Uruguay tiene 3 niveles: nivel de base, negociación entre la empresa y el sindicato; nivel intermedio, negociación en el marco de los consejos de salarios o de la negociación colectiva bipartita pura de rama entre cámaras empresariales y sindicato de rama; y la cúspide del sistema de negociación colectivo está el Consejo Superior Tripartito, que es, al igual que los consejos de salarios, un órgano integrado por representantes de los sindicatos, representantes de las cámaras empresariales y representantes del Poder Ejecutivo. En ese ámbito, ¿sí?, que es un órgano que tiene el mandato de gobernar las relaciones laborales, es que se está considerando este proyecto de ley que elaboró el Ministerio de Trabajo, que es el que creemos que tiene más posibilidades de ser aprobado, porque tiene cierto consenso en los actores sociales, por lo que tenemos entendido, pero además es un proyecto de ley que está alineado, a diferencia de los que están actualmente en el Parlamento, está alineado con las normas de la OIT, sobre todo con el Convenio 87. Y ese Convenio 87 deja muy poco espacio para regular este tema, ¿no? Encorseta bastante a la regulación que se pretenda sobre la personalidad jurídica de los sindicatos. Vamos a mencionar 4 temas que están previstos en el proyecto. Primero, no solo establece la posibilidad de que los sindicatos tengan personalidad jurídica, sino también las cámaras empresariales, ¿sí? Regula la personalidad jurídica para las organizaciones de trabajadores y para las organizaciones de empleadores. No trascendió tanto que se regule también para las cámaras, porque la mayoría de las cámaras ya tienen personería jurídica, ¿sí? Pero en rigor no es solo un proyecto de ley que atienda a la situación de los sindicatos. En segundo lugar, se plantea si tener personalidad jurídica es obligatorio o es facultativo. Esto es un tema. El proyecto de ley establece que es facultativo, ¿no? Y esto está alineado también con pronunciamientos de la OIT. Acá lo que no podemos es aprobar una ley que a posteriori va a ser cuestionada por la OIT, como ocurre con la ley de negociación colectiva. Entonces, establecer la obligatoriedad de la personalidad jurídica en los sindicatos, como consecuencia puede tener que si un sindicato no tiene personalidad jurídica, que se lo va a disolver. Es un disparate. Entonces es un tema muy delicado. Se establece entonces la facultad de tener personalidad jurídica, pero vamos a ver que, en virtud de que se le atribuye un especial efecto gremial a la personalidad jurídica, casi que termina siendo obligatorio, porque le va a convenir a los sindicatos obtenerla. Tercero, en cuanto a los requisitos, el trámite y la dependencia ante la cual se solicita la personalidad jurídica, el proyecto establece que es ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no ante el Ministerio de Educación y Cultura, que actualmente es quien administra y otorga las personas jurídicas al resto de las asociaciones, fundaciones, sociedades y demás. Y establece el proyecto de ley que ante el Ministerio de Trabajo hay que presentar copia de los estatutos del sindicato, la denominación de la organización, el lugar de la sede principal,
datos de contacto, nivel de actuación y alcance territorial de la organización, objeto de la organización, información de quiénes son sus representantes, y copia y original de estatutos con firma de los representantes autenticada por escribana pública. Se prevé un trámite sumario, ¿sí?, de 15 días hábiles para otorgar la personería jurídica. Y por último, quizás lo más relevante, la personería jurídica va a tener efectos civiles, es decir, efectos en el plano patrimonial, de modo de permitir que un sindicato pueda hacerse responsable, por ejemplo, civilmente, o va a tener efectos gremiales, por ejemplo, para que solo los sindicatos con personería jurídica puedan recibir información reservada en el marco de la negociación colectiva, como decíamos, o solo un sindicato con personería jurídica pueda aspirar a ser la organización más representativa, ¿no?, entre las otras organizaciones. Sobre este punto el proyecto propone un poco de cada cosa. Por un lado establece que la personería jurídica es a los efectos civiles, remitiendo al artículo 21 del Código Civil. Por lo tanto, los sindicatos con personería jurídica van a poder concertar negocios, van a poder abrir una cuenta bancaria, van a poder responder patrimonialmente ante terceros. Pero también se establece un efecto gremial muy particular y muy relevante que tiene que ver con la posibilidad que, más bien la obligación que actualmente tienen las empresas de retener y verter la cuota sindical a los sindicatos cuando así lo solicitan los delegados del gremio. Como saben, el artículo 6 de la ley 17.940, de la ley de fueros sindicales, establece que si un sindicato le comunica a la empresa, estos son sus afiliados, le informa cuál es la cuota sindical que va a retener, la empresa va a retener la cuota sindical del salario del trabajador y vertirla a una cuenta bancaria que en rigor no sabe de quién es, ¿no? Lo que establece este proyecto de ley es que solo los sindicatos con personería jurídica van a poder obligar a las empresas a retener y verter la cuota sindical. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, que los sindicatos que no tengan personería jurídica no van a poder exigirle a una empresa que retengan y vertan la cuota sindical. Por lo tanto, los trabajadores afiliados a un sindicato sin personería jurídica van a tener que ir a depositarle a la personería jurídica su cuota sindical en el hábitat, en una red de pagos, donde fuera, ¿no? Pero no va a quedar en manos de la empresa esa carga, ¿no? Esto es un cambio fundamental. De modo que este proyecto actualmente está siendo considerado por las cámaras empresariales y por el PIT-CNT, puede tener modificaciones, pero creo que no serían mayores, y bueno, tiene muchísimas chances de ser aprobado inminentemente, y es muy importante porque de algún modo trae la responsabilidad al marco de las relaciones laborales colectivas y promueve también la transparencia. Y el segundo tema de este último bloque tiene que ver con la negociación colectiva. Se avecinan cambios a la ley 18.566 que regula el sistema de negociación colectiva en el Uruguay, y estos cambios se darán como consecuencia de la queja que las cámaras empresariales presentaron a la OIT en el año 2010, en este caso cuestionando que esta ley infringía el convenio 98 porque no aseguraba el carácter libre y voluntario de la negociación colectiva. Como consecuencia de ello, de hace tiempo la OIT nos viene exhortando, intimando, solicitando que modifiquemos esta ley, le viene pidiendo al Poder Ejecutivo que envíe un proyecto de ley al Parlamento. Eso ocurrió hace unos años, un proyecto del Ministerio de Trabajo del gobierno anterior, pero no prosperó. Y bueno, hoy el Poder Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley modificando la ley de negociación colectiva. Se ha mencionado públicamente que ese proyecto de ley sería elevado este año. Bueno, habrá obviamente que ver el contenido, pero vamos a considerar cuáles son los 6 cambios que la OIT le está diciendo al Uruguay que tiene que realizar a la ley. El más importante es el último, ¿sí? Voy a comentar muy brevemente los primeros 5. El primero, el artículo 4 de la ley de negociación colectiva. Perdón que paro porque está posada una alarma acá. Un momento. No te preocupes, Mati, es la vida misma del Zoom. ¿Eh? Es la vida misma del Zoom, no te preocupes. La vida misma. ¿Ahí se escucha? Te escuchamos ¿Está a vos, bien? también escuchamos a la alarma, pero te escuchamos más a vos. Ahí Tranquilo. Dale tranquilo, Matías. Dale tranquilo. Entonces, el primer cambio tiene que ver con el artículo 4 de la ley. Como ya mencioné,
establece que el deber de intercambiar información necesaria en el marco de la negociación colectiva. Lo que se recomienda sobre este punto es que sea exigible tener personalidad jurídica por parte de los sindicatos para recibir la información necesaria en el caso en que sea confidencial, sobre todo, de forma que ese sindicato pueda eventualmente hacerse responsable en el caso de incumplimiento de la obligación de reserva. Ese es un primer cambio. El segundo cambio tiene que ver con las competencias del Consejo Superior Tripartito. El artículo 10 de la ley, el literal D, establece que este Consejo puede definir el nivel de negociación colectiva, ¿no? de empresa, de rama o superior. Y lo que se plantea es que el nivel de negociación tiene que quedar en manos de los actores sociales, de las empresas y de los sindicatos, y no de un órgano en donde está involucrado el Poder Ejecutivo, ¿sí? Tercer cambio, modificaciones al artículo 14 de la ley, que establece que cuando no existe un sindicato constituido a nivel de empresa, la legitimación para negociar de los trabajadores de esa empresa recae en el sindicato de rama del grupo de actividad respectivo. Así que si ustedes son una empresa que gira en el grupo de actividad de la construcción, ¿sí?, no tienen sindicato constituido en su empresa, el ZUNCA puede venir a negociar en representación de sus trabajadores. Lo que establece, lo que recomienda la OIT, básicamente es que la representatividad de los trabajadores, a falta de sindicatos constituidos, no necesariamente tiene que recaer en el sindicato y puede ser directamente con esos trabajadores. O sea que recomienda modificar la previsión en ese sentido, que si no hay gremio constituido en la empresa pueda negociar directamente con los trabajadores sin que se involucre el sindicato de rama. Cuarto cambio, los efectos del convenio colectivo. Hoy el artículo 16 establece que un convenio colectivo entra en vigencia luego del registro y la publicación en el Ministerio de Trabajo. Lo que dice la OIT es que la vigencia de un convenio colectivo tiene que quedar en manos de lo que se acuerde entre las partes y no del trámite que luego se realice en el Ministerio de Trabajo. Quinto cambio, ultraactividad de los convenios colectivos. El artículo 17 establece la regla de la ultraactividad, que supone que si un convenio colectivo se pacta, por ejemplo, por 2 años, al final de esos 2 años se renueva automáticamente. ¿Ah? Ese es el principio de la ultraactividad. Salvo que se prevea en el propio convenio que a la finalización del término las partes expresamente acuerdan que no se va a renovar. ¿Ah? Lo que se dice sobre este punto es que el plazo de los convenios colectivos tiene que quedar en manos de lo que acuerden las partes y no de lo que imponga una ley. Es decir, el principio es el plazo que acuerden las partes, ¿ah? Y no que se renueve automáticamente. Y el último cambio, que es el más relevante, tiene que ver con las competencias de los consejos de salarios. Como ustedes saben, los consejos de salarios hoy tienen la competencia de fijar los salarios mínimos por categoría de los respectivos grupos de actividad, describir las categorías, actuar como órganos de conciliación en los respectivos grupos de actividad, regular la disciplina sindical y actualizar los diferentes salarios de las diferentes categorías y eventualmente regular otras condiciones de trabajo, licencias, primas y demás beneficios, toda vez que esas otras condiciones sean acordadas entre la Cámara y el sindicato de rama respectivo. Lo que se cuestiona sobre estas competencias de los consejos de salarios tiene que ver con las últimas dos que menciono. Dice la organización que la actualización de los salarios y la regulación de otras condiciones de trabajo tienen que ser cosas que dependan de lo que acuerden los actores sociales, los sindicatos y las cámaras empresariales, sin la interferencia del Poder Ejecutivo, que de algún modo interfiere al integrar el Consejo de Salarios. De modo que, como consecuencia de esta objeción, los consejos de salarios, si se atendiera a esta objeción, los consejos de salarios pasarían a tener la competencia de fijar salarios mínimos, describir las categorías, actuar como órganos de conciliación, reglamentar la disciplina sindical. Dejarían de tener la competencia de actualizar los salarios, actualizar las remuneraciones, y dejarían de tener la competencia de intervenir en la regulación de otras condiciones de trabajo. Obviamente hay que estar en este punto, sí, a cuál es el proyecto de ley que finalmente va a presentar el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que si se hiciera lugar a las recomendaciones de la OIT, supondría una modificación sustantiva al sistema de negociación colectiva en Uruguay, por un lado porque le quitaría mucha fuerza a los sindicatos de rama al promover la negociación a nivel de empresa, ¿sí?
y también de algún modo le sacaría atribuciones al Poder Ejecutivo de turno, porque no tendría que estar involucrado en tantas cuestiones vinculadas a la negociación colectiva. Así que por acá finalizamos este tercer módulo y bueno, quedamos abiertos a las dudas que tuvieran. Bien, vamos a hacer algún comentario nada más y a dar la palabra. ¿Hay alguna pregunta y algunas palabras? ¿Alguna levantada de mano? Tú te verás por ahí, Jimena. Simplemente un comentario. Esto también es desde mi punto de vista, una movilidad de nuestra zona de confort, el tema de la personería jurídica, a pesar de que hay, como bien decía Matías, las cámaras que tienen su personería jurídica y muchos sindicatos que tienen su personería jurídica. Pero es de alguna manera la ley interviniendo en la autonomía de las partes por la personería jurídica. De los temas que aborda el proyecto de ley, hay uno que en especial a mí me llevó a estudiar en profundidad, que es el tema del compartir información. La ley lo llama información necesaria, yo en mis estudios lo llamo información relevante, pero ¿qué seguridad tengo como empresa de compartir información? Y haciendo alusión a una de las preguntas, dice, ¿qué pasa con los trabajadores que no tienen conformado sindicato? Al que le interese el tema más en profundidad, simplemente le voy a pedir a Jimena que ponga el correo de ADPU y con gusto puedo compartir con ustedes lo que fue mi tesis doctoral, que fue justamente sobre esto, sobre la información relevante. Es un estudio hecho a nivel de Consejo de Salarios del sector industrial, y ahí lo que trabajé fueron varias variables o elementos que tienen que ver con el compartir información relevante entre los trabajadores y la empresa. Ahí había una mano levantada, creo que era Fostic. No, era Viviana. Viviana lo que quería preguntarles era si en una empresa que tenía sindicato interno, ¿cómo es la prima del sindicato de rama? ¿Cómo es la prima del sindicato de rama? Sí. Viviana, si te animás a explicar más la pregunta, te doy audio. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Claro, mi pregunta se centra en una empresa que tiene un sindicato interno que funciona bien y tiene buena relación con los directores. ¿Cómo es eso de que el sindicato de rama puede negociar con la empresa? O sea, si es así como lo entendí o lo entendí mal, básicamente. Sí, actualmente es así como lo entendiste. Hoy, si no tuvieran sindicatos constituidos en la empresa, el sindicato de rama puede pretender negociar directamente con ustedes. Claro, pero mi pregunta va a si el sindicato que está acá, si bien no tiene personería jurídica y es interno, es una agrupación interna de los empleados de aquí, no quiere que ellos negocien. ¿Pueden hacerlo de igual manera? Bueno, pero ahí no se presenta el problema porque tenés un sindicato constituido. Esto es cuando no tenés sindicato constituido en la empresa. Si no tuviera sindicato constituido, la organización más representativa del grupo de actividad es la que tiene legitimación para negociar. Si tuviera sindicato constituido, no se presenta ese problema y ahí hay una disputa de representatividad entre un sindicato de rama y un sindicato de empresa. Perfectamente pueden plantearlo ante la Dirección Nacional de Trabajo. Bien, gracias Viviana. Juan Pedro tiene una pregunta. Juan Pedro. No, entendí perfecto y gracias Matías por la exposición. La única consulta es, esta ley, pues sabemos que esto fue presentado un proyecto sobre el cierre de los plazos de la queja, que creo fue el 30 de octubre del 2019 o 31 de octubre por esa fecha. ¿Se estima que en este año se podría estar presentando esta modificación de ley o nuevo proyecto de ley? Sí, tenemos entendido que sí, por trascendidos de prensa y porque fue un poco el compromiso que el Poder Ejecutivo asumió ante la OIT hace unas semanas,
ante un nuevo intercambio, como consecuencia de que se retomó, digamos, el trámite del expediente sobre este tema. En definitiva, sí, el Poder Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley modificando la ley de negociación colectiva este año. Y una pregunta más. Con respecto a la ultraactividad, ¿hay derechos que los trabajadores y jurídicamente se manejan en eso por el derecho, digamos, ya desde el año 75, algunos beneficios que determinados grupos, como nosotros que estamos en el grupo del dulce, en la alimentación y el grupo del dulce, vienen de allá de años, digamos, de un salario complementario o distintos tipos de beneficios? ¿Ese tipo de ultraactividad se incluirían, caerían o de alguna manera por el tiempo, por la antigüedad, de alguna manera eso podría no cambiarse, y sí aquellos que se han negociado en estos últimos tiempos? Muy buena la pregunta. En rigor, la ultraactividad, de acuerdo a la ley, está prevista para los convenios colectivos. Las decisiones de los consejos de salarios tienen una naturaleza jurídica diferente, no son convenios colectivos. El principio que, de acuerdo a la ley, las decisiones de los consejos de salario no se ven alcanzadas por la ultraactividad, ¿no? Quiere decir que una decisión del consejo de salario, el principio es que se acuerda y cuando vence, vence. A diferencia de la regla de la ultraactividad para los convenios colectivos, que se acuerda, si no se prevé el pacto contrario, cuando llega el vencimiento del plazo se renueva. La decisión, en principio, vence. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Que muchas veces vence la decisión del consejo de salario, pero mientras se está negociando una modificación, las empresas siguen aplicando los beneficios del convenio anterior. Es decir, no los retiran hasta que se acuerde uno nuevo. Entonces ahí hay una renovación, si se quiere, o una aceptación de que por lo menos los beneficios continúan, ¿no? Es un tema muy interesante que a mi juicio no ha sido abarcado en profundidad por la doctrina. Yo justo en la revista APCU, que va a salir dentro de poco, escribimos sobre el punto. En rigor, cuando una decisión del Consejo de Salarios cae, si no hay una que la sustituye, caen todos los beneficios, ¿sí? Ahí hay algunas posiciones en doctrina que sostienen que se renueva, ¿ah? Pero eso no tiene fundamento legal. La ley establece la ultraactividad para los convenios colectivos, no establece la ultraactividad para las decisiones de los consejos de salarios. Así que hay una cuestión mucho más de negociación, una cuestión mucho más política, que depende de cómo se da en cada grupo de actividad. Matías, y si convenio a convenio la ultraactividad, los beneficios, se han puesto a texto expreso de que de alguna manera se renuevan hasta el próximo convenio y así sucesivamente, eso un poco jurídicamente lo veníamos haciendo, por si en algún momento podía haber un descuelgue o una salida como se estaría dando hoy. Eso ayudaría a que quedaría claramente que esos beneficios caerían. No, al revés. Gracias por la atención, Juan Pedro. En las decisiones del Consejo de Salarios que se prevé que se renueva, mientras se negocia otro, se renueva. Pero ahí no es una cuestión de ultraactividad, sino que se acordó que se renovaba. No, pero por ejemplo, nosotros venimos con un beneficio de un salario, vamos a decir, un medio aguinaldo extraordinario a fin de año, algún otro beneficio más, como puede ser el caso de la antigüedad, que ya es más cercano, que nosotros lo que decimos es que en cada convenio se pone que ese beneficio se renueva hasta el próximo convenio. Y así sucesivamente lo venimos renovando, pero no es que no decimos nada, es decir, claramente pensando tratar de renovar, pero ellos, los sindicatos, los plantean que eso es como es un derecho adquirido, esa es la palabra, que de alguna manera ellos se basan desde el punto de vista jurídico para decir que eso, de acuerdo a la ley, ya es inamovible. Entonces, porque para nosotros es un disparate, ¿no? Pero habría que ver cómo está redactado. Cuando algo se acuerda en un convenio colectivo, la fuente jurídica de la obligación para las empresas no está vinculada con el derecho adquirido, está vinculada a la fuente de convenio colectivo. Otra cosa es si sin convenio colectivo la empresa lo aplicó, y eso es un derecho que entra dentro de la expectativa de los trabajadores. Pero si es convenio colectivo, es convenio colectivo. Si se pacta algo diferente, cae. Perfecto. Me quedó clarísimo. Gracias, Matías.
Vamos a dar la última, así terminamos en la hora prevista. Andrés Fostic, que nos estaba pidiendo la palabra. Andrés. ¿Te escuchamos, Andrés? Apagué la cámara en vez de encender el micrófono. Disculpas, el agradecimiento por la invitación. Como parte integrante de la Cámara de Industrias, gestora de esta queja internacional que estamos hablando, creo que vale la pena en este momento, 2021, recordar que no ha sido en solitario de las cámaras nacionales la queja presentada, es una queja internacional que ha avalado y sostiene en todo momento hasta el día de hoy la Organización Internacional de Empleadores a nivel global, y por lo tanto tiene algo de vida propia por fuera de nuestro territorio, algo que estamos viendo en este preciso instante. O sea, hay una avidez, un seguimiento importante de cómo ejerce el Uruguay legalmente la negociación colectiva durante 10 años, un convenio internacional fundamental, pese a la cantidad de observaciones que ha tenido de todos sus órganos de control. Hago este énfasis porque no es un peso menor. O sea, las cámaras de industria y de comercio, que fueron las que de alguna forma dieron origen a la queja, evidentemente no tienen la fuerza que tiene una organización internacional que integra tripartitamente el único órgano de Naciones Unidas que funciona así en el mundo. Y si bien se vio disimulado esto debido a la pandemia, debido a que no hubo conferencia internacional el año pasado, seguramente la habrá, se decidirá esta semana, habrá conferencia virtual este año, pero allí sesiona una comisión de normas en donde hemos tenido algunos dictámenes favorables a que el Uruguay cambie su normativa, y hay quienes entienden que de alguna forma ha sido burlada la última conclusión contundente de solicitar modificar la ley antes del 1 de noviembre del 2019, como se le encomendó. Porque si bien el proyecto existió, lo que sucedió fue que no se trató y fue archivo. Hago el comentario porque excede de alguna forma al interés nacional el cambio de esta normativa. Y ahora el aporte que le pediría al expositor es cuando mencionamos el alcance que tendría, la limitación que tendría la norma al corregir consejos de salarios, que estamos interpretando por mínimos. O sea, está muy claro que hay otros convenios que lo regulan, convenios en algún caso reiterativos, como 131, por ejemplo. Uruguay, Argentina tienen una tradición de negociación distinta, las paritarias, los consejos de salarios, en donde acá se da por normal de que existan salarios mínimos por categoría, que no es una normalidad para el mundo. Y entonces, aquí hago el planteo de que están visualizando ustedes cuando mencionan, o sea, pensar de que en un subgrupo, de los tantos grupos que tenemos, pueda haber 150 salarios mínimos, no parece lógico, de que tripartitamente hablemos de libre y voluntaria una negociación, si en un subgrupo tenemos 150 salarios mínimos donde va a intervenir el Poder Ejecutivo. Planteo que es una preocupación internacional, por eso la traslado a este ámbito. Y agradezco la invitación. Muchas gracias, Andrés, por la precisión inicial, que me parece muy valiosa. Y en cuanto a la consulta, sí, va a ser un tema muy, muy delicado, ¿no? Hay que ver cómo encara el punto el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley. Yo también quiero aprovechar para comentar que no descarto que el proyecto de ley no... Acá paso para atrás, así ya vemos la... No descarto que el proyecto de ley no incluya una modificación sobre la actualización de los salarios, tomando en cuenta algunos dichos del presidente Luis Lacalle Pou, que asumió un compromiso en no modificar ese punto.
Entonces, más allá de la dificultad de qué salario mínimo o no, yo no descarto que el proyecto de ley solo abarque los primeros 5 puntos. Lo cual jurídicamente me parece equivocado a la luz de lo que son las recomendaciones de la OIT y lo que ha sido el trámite de la queja, porque para cumplir con la OIT hay que modificar eso, el punto también 6º. Pero políticamente, quizás pueda no ser tan malo. A veces, asesorando empresas, nos pasa que termina la ronda del Consejo de Salarios y terminó la ronda, ¿no? Bueno, ahora vamos a trabajar. Y de algún modo, si se modificara también la competencia de los consejos de salarios, en el punto 6º, lo que visualizamos que puede pasar es que termina la ronda de los consejos de salarios, ¿no? Donde no van a tener esos consejos la atribución de modificar, de actualizar los salarios y otras condiciones, pero cuando termine la ronda, el sindicato de rama va a venir y va a designar a la cámara respectiva, vamos a negociar la actualización de los salarios y la regulación de otras condiciones de trabajo. Yo creo que eso es llevar por la guía de los hechos. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud de las cámaras empresariales ante esa posibilidad? Esto es un tema que creo que hay que ir pensándola, porque lo que no puede pasar, lo que no conviene que ocurra es que, como consecuencia de esta modificación, pasemos a tener 2 rondas, una de consejo de salarios y una de negociación colectiva bipartita pura de rama. No sé si me explico. En definitiva, lo que quiero transmitir es que, tomando en cuenta los dichos del presidente, puede ocurrir que el proyecto de ley que se presente no incluya una modificación al punto 6º. Muy bien. La pregunta iba desde el punto de vista jurídico, netamente, porque el político está muy claro. Bien. Bueno, genial. Muchas gracias a Matías, a Cecilia, a los participantes. En lo personal, como integrante de la directiva de APU, un gusto de poder haber intentado coordinar de la mejor forma este panel. Sepan los participantes que esto es una actividad habitual de APU, que vamos tomando los temas que nos parecen relevantes para la gestión humana y la gestión de las relaciones laborales, para poder compartir con los socios y quienes quieran integrarse. Está abierto la asociación para integrarse a la asociación, para poder compartir entre todos los que estamos en estos temas con actores relevantes, profesionales relevantes que nos informan y que nos ayudan a mejor gestionar las empresas. Jimena. Muchas gracias a todos por participar, especialmente a Matías, a Cecilia, y siempre es un gusto compartir el panel con José. Les dejamos un formulario para que nos contesten su satisfacción con respecto a esta instancia. Les dejamos nuestra página y un email por si quieren acercarse a la asociación. Estamos de puertas abiertas para todo lo que deseen realizar, consultas que tengan que hacer, y si quieren hacerse socios van a poder seguir participando de estas instancias que pensamos repetir. Muchas gracias a todos. Lo último que les voy a pedir, con la voz de mi hijo de fondo, porque es la vida misma de la virtualidad, es que todos prendan la cámara, así nos podemos sacar una foto y queda el registro de estas más de 100 personas que se conectaron al webinar. Así quedan, 100 que quedan. 100 que quedan, sí, porque hubo 160. 60 y pico. 160. Así que un éxito. Les pido por favor que se prendan las cámaras, así ponemos galería, todos, gente con tapabocas, muy bien. Hay que respetar las medidas. Esto va a quedar colgado en nuestras redes, gente, el video, las exposiciones, las preguntas, y vamos a estar mandando por mail la PPT de los chicos. Así que, nada, agradecerles. Buenos días Nos a todos. despedimos con esto, que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias. Gracias, estuvo muy bueno. Gracias. Gracias. Saludos a todos.